Cuando el apache viudo tocó la puerta de su exesposa tras 12 años de ausencia, sus 3 hijos temblaban de miedo, pero lo que ella confesó esa tarde partió su alma en pedazos que jamás podrían unirse de nuevo. En las tierras áridas de Nuevo México, donde el sol dibuja sombras largas sobre las montañas y el viento susurra secretos antiguos, vivía Tahoma, un guerrero apache de 38 años, cuyo nombre significaba el que camina en silencio. Su rostro curtido por el sol guardaba historias de batallas ganadas y pérdidas que jamás sanaría. Pero ninguna herida de guerra había dolido tanto como la que llevaba enterrada en su corazón desde hacía 12 años. Era el año 1892, y Tahoma caminaba por el sendero polvoriento hacia el pequeño pueblo de San Rafael, con sus 3 hijos siguiéndolo en silencio. Itztli, su hijo mayor de 14 años, llevaba la misma expresión seria de su padre. Nayeli, la niña de 11, caminaba con pasos vacilantes, aferrándose a la mano de su hermano menor, pequeño Cuauhtémoc, de 8 años, quien miraba todo con ojos enormes, llenos de curiosidad y temor. Los 4 formaban una imagen que hacía que la gente del pueblo se detuviera a mirar. Un apache alto y musculoso vestido con pantalones de cuero y camisa de algodón desgastada, seguido por 3 niños de piel morena y ojos oscuros que claramente no habían pisado un pueblo mexicano en mucho tiempo. Pero Tahoma mantenía la cabeza en alto, ignorando las miradas que se clavaban en su espalda como flechas invisibles. 12 años. 12 largos años desde la última vez que había visto el rostro de Xochitl, la mujer que una vez había sido su esposa, la madre de sus hijos, y la única persona que había logrado hacer que su corazón apache latiera al ritmo de canciones mexicanas. La recordaba con su cabello negro cayendo como cascada sobre sus hombros, sus ojos color almendra brillando con inteligencia y humor, su risa contagiosa que había llenado su hogar de alegría durante los pocos años que estuvieron juntos. Pero todo eso había terminado en un amargo día de invierno, cuando Xochitl le había dicho que no podía seguir viviendo en las montañas, lejos de su gente, lejos de la civilización. Había tomado una decisión que destrozó su familia: dejar a Tahoma y a sus 3 hijos pequeños para regresar al pueblo donde había nacido. No puedo más, le había dicho aquella mañana terrible, mientras empacaba sus pocas pertenencias. No puedo criar a mis hijos como salvajes, escondiéndome de los soldados, viviendo en cuevas como animales. Ellos merecen educación, merecen una vida mejor. Tahoma había intentado razonar con ella, había prometido cambiar, había ofrecido mudarse más cerca del pueblo. Pero Xochitl había sido inflexible. Lo más desgarrador fue cuando ella declaró que se iría sola, que los niños se quedarían con él, porque ella no podría darles la vida que merecían en el pueblo, siendo hijos de un apache. Los quiero. Había llorado mientras abrazaba a cada uno de sus bebés por última vez. Pero ustedes estarán mejor con su padre. Él puede enseñarles a sobrevivir, a ser fuertes. Yo solo les traería vergüenza y rechazo. Itztli, que apenas tenía 2 años entonces, había llorado inconsolablemente. Nayeli era solo un bebé en brazos, demasiado pequeña para entender que su madre la estaba abandonando. Y Cuauhtémoc ni siquiera había nacido todavía, creciendo en el vientre de Xochitl durante esos últimos meses tensos de matrimonio. Tahoma nunca olvidaría el momento en que Xochitl le colocó al pequeño Cuauhtémoc en los brazos 3 semanas después de haber dado a luz. Había aparecido en el campamento apache al amanecer, con el bebé envuelto en una manta tejida a mano. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero su decisión era firme. «Llévalo contigo», había susurrado, besando la frente del bebé que dormía. «Dale una vida que yo no puedo darle. Enséñale a ser un guerrero como tú». «¿Cómo puedes hacer esto?», había preguntado Tahoma con voz quebrada, sosteniendo a su hijo recién nacido mientras sentía que su mundo se desmoronaba. «¿Cómo puedes abandonar a tu propia sangre?». «Porque los amo demasiado para condenarlos a una vida de rechazo y desprecio», había respondido Xochitl antes de alejarse caminando sin mirar atrás, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Durante 12 años, Tahoma había criado a sus 3 hijos solo. Les había enseñado a cazar, a rastrear, a leer las estrellas y a respetar la tierra. Pero ninguna lección había sido tan difícil como explicarles por qué su madre los había dejado. Itztli
Había crecido con una rabia silenciosa hacia la mujer que lo abandonó. Nayeli soñaba despierta con una madre que apenas recordaba. Y pequeño Cuauhtémoc preguntaba constantemente por la mujer de la que solo había escuchado historias. La razón por la que Tahoma había venido al pueblo después de tanto tiempo no era por nostalgia ni por deseo de reconciliación. Era porque Itztli había enfermado gravemente hace 2 meses, con una fiebre que los remedios apaches no podían curar. Los ancianos de la tribu habían diagnosticado que era la enfermedad del olvido materno, una condición espiritual que ocurría cuando un hijo abandonado necesitaba cerrar el círculo de dolor con su madre. «Debe verla una vez más», había dicho el chamán tribal, mirando a Tahoma con ojos sabios. «Debe escuchar de sus labios la razón verdadera de su abandono. Solo entonces su espíritu sanará». Así que allí estaban, los 4 caminando por las calles de San Rafael bajo el sol de la tarde. Las mujeres se santiguaban al verlos pasar. Los hombres se llevaban las manos a sus armas, desconfiados de la presencia apache en su pueblo. Los niños señalaban y susurraban, algunos con miedo, otros con curiosidad. «Papá», murmuró Nayeli, apretando su mano con más fuerza. «La gente nos mira como si fuéramos monstruos». «Porque no nos conocen, pequeña», respondió Tahoma con voz tranquila aunque su mandíbula estaba tensa. «El miedo hace que la gente vea enemigos donde solo hay familias». Finalmente llegaron a la dirección que Tahoma había conseguido a través de un comerciante que viajaba entre el pueblo y las montañas. Era una casa modesta de adobe, con paredes encaladas y un pequeño jardín donde crecían flores silvestres. El corazón de Tahoma latía tan fuerte que sentía que todos en la calle podían escucharlo. Cuauhtémoc se escondió detrás de las piernas de su padre. «¿Ella está ahí? ¿Mi mamá está ahí adentro?» Tahoma miró a sus 3 hijos, viendo en sus rostros la mezcla de esperanza y terror que él mismo sentía. Itztli mantenía los puños apretados, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. Nayeli tenía lágrimas en los ojos aunque trataba de parecer valiente. Y pequeño Cuauhtémoc temblaba ligeramente, a punto de conocer por primera vez a la mujer que lo había dado a luz, y luego lo había entregado. Con mano temblorosa, Tahoma tocó la puerta de madera. El sonido resonó como un trueno en el silencio de la tarde. Esperaron, los 4 conteniendo el aliento, mientras pasos ligeros se acercaban desde el interior de la casa. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella. Xochitl había cambiado en 12 años, pero seguía siendo la mujer que había obsesionado los sueños de Tahoma durante todas esas noches solitarias. Su cabello ahora tenía algunas hebras plateadas, su rostro mostraba líneas finas alrededor de los ojos, pero seguía siendo hermosa con esa belleza tranquila que la había cautivado desde el principio. Sus ojos se encontraron, y en ese momento el mundo pareció detenerse. Xochitl se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente mientras miraba a los 4 visitantes que estaban en su portal. «Tahoma», susurró con voz quebrada. Luego sus ojos se movieron hacia los niños, estudiando cada rostro con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar. «Mis hijos, mis bebés, ya no son bebés», dijo Tahoma, su voz más dura de lo que pretendía. «Han crecido sin ti». Itztli dio un paso adelante, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «¿Nos recuerdas?», preguntó con voz temblorosa. «¿O nos olvidaste tan fácilmente como nos dejaste?». Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Xochitl sollozó, extendiendo una mano hacia su hijo mayor, pero Itztli retrocedió como si su toque quemara. «Jamás los olvidé», dijo Xochitl, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ni un solo día pasó sin que pensara en ustedes, sin que me preguntara si estaban bien, si me odiaban. ¿Y aún así nunca regresaste?», preguntó Nayeli con voz pequeña. «¿Ni siquiera una vez?». Xochitl abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Sus ojos se movieron entre los rostros de sus hijos, y Tahoma vio algo en su expresión que no había visto 12 años atrás. Vergüenza profunda, remordimiento desgarrador, y algo más que no pudo identificar. «Necesito hablar contigo», dijo Tahoma finalmente. «Itztli está enfermo. Los ancianos dicen que necesita escuchar la verdad de tus labios sobre por qué nos dejaste. Necesita cerrar esta herida antes de que lo consuma».
Xochitl miró a Itztli con ojos llenos de preocupación maternal que había estado dormida durante 12 años. «Está tan alto», murmuró. «Mi bebé se convirtió en un joven. Déjanos entrar», dijo Tahoma. «Lo que tengas que decir, mis hijos merecen escucharlo». Xochitl vaciló, mirando nerviosamente hacia el interior de su casa. Por un momento, Tahoma pensó que los rechazaría, que cerraría la puerta en sus rostros, como había cerrado su corazón tantos años atrás. Pero entonces ella asintió lentamente y se hizo a un lado. Los 4 entraron a la casa que olía a hierbas secas y tortillas recién hechas. La sala era simple pero acogedora, con muebles gastados pero limpios. Había flores frescas en jarrones de barro y fotografías enmarcadas en las paredes. Fue Cuauhtémoc quien notó primero la fotografía en la repisa de la chimenea. Era una imagen de Xochitl, sonriente y radiante, de pie junto a un hombre mexicano de aspecto próspero. Y entre ellos, sosteniendo las manos de ambos, había 3 niños pequeños que claramente no eran Itztli, Nayeli ni Cuauhtémoc. «Mamá», dijo el niño con voz confundida, «¿quiénes son esos niños?». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Tahoma sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras miraba la fotografía, mientras conectaba las piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Xochitl se había vuelto completamente pálida, sus manos temblando mientras se aferraba al respaldo de una silla. «Son», comenzó, su voz apenas un susurro, «son mis otros hijos». Las palabras de Xochitl cayeron sobre la familia como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se expandieron por toda la habitación. Tahoma sintió que sus piernas perdían fuerza, pero se obligó a permanecer de pie, a mantener la compostura frente a sus hijos, que lo miraban buscando respuestas que él no tenía. Itztli fue el primero en reaccionar. Su rostro, que había mostrado una mezcla de esperanza y rabia, se transformó en una máscara de dolor puro. «¿Otros hijos?», repitió con voz que temblaba peligrosamente. «¿Nos abandonaste para tener otros hijos?». Nayeli se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Pequeño Cuauhtémoc miraba